Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Buenas noches a todos. Déjenme revisar unas cosas del audio. ¿Me pueden ayudar reaccionando si se escucha bien? Es que creo que tengo un problema con el audio. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que reaccionaron. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión académica del día de hoy. Como ustedes saben, cada miércoles tenemos sesión académica y hoy no es la excepción. El día de hoy vamos con la parte más bonita de la medicina y más tierna, que es la parte vamos a ver la parte de clínica en pediatría sobre sarampión desde la investigación y la clínica. Vamos primero a abordar la parte clínica con la doctora Kenia Karina Soto y la parte de investigación la vamos a abordar con la doctora Vanessa López Guerrero, ¿vale? Ustedes saben que si van a requerir la constancia, se pasan forms al final para pasar asistencia, constancia y allí viene toda la información para los pagos, etcétera. Si tienen alguna duda, vamos a activar el chat a final de cada ponencia. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestra parte clínica en pediatría a cargo de la doctora Kenia Karina Soto, quien es especialista en pediatría en el antiguo hospital, por el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Asimismo, tiene una licenciatura como médica general por la Universidad Autónoma de Baja California con mención honorífica. Es docente en la Escuela de Enfermería Florencia de la Cruz Roja Mexicana en la carrera de enfermería durante el ciclo 2021 y 2022. Asimismo, realizó una rotación en cirugía pediátrica en la Universidad de Tokio, Japón. Doctora, es un honor tenerla aquí con nosotras. Bienvenida. Y para aquellos que también nos acompañaban en el curso de preinternado, igual pueden, pues ya no conocen a la doctora Kenia, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y el foro es completamente suyo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción. Voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan si puedo, porque la verdad no soy la mejor en la tecnología. Em, em, Ya quedó. Vamos a ver si puedo presentar. Ya quedó, ¿verdad? Eh, Me sale, o sea, sí me sale su Canva, pero no me sale como que se vea. Es que... Mm, eh, mm, mm. mm, 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 mm. Listo. Sí, le cambio si se puede ver o no. Sí, doctora. Sí, Ah, perfecto. perfecto. Muy bien. Entonces... Damos por iniciada esta plática de sarampión, son las 7:12 exactamente. Eh, Vamos de igual manera, si tienen alguna duda, no olviden anotarla o algo para que no se les olvide. Y al final contestamos todas las preguntas. Entonces, ya muchas gracias por la introducción. Ya algunos me conocen de los cursos de preinternado. Y pues soy la doctora Kenia Soto. Les vamos a hablar el día de hoy, o por lo menos de la parte clínica de sarampión en esta sesión académica. Entonces, como una pequeña introducción, sabemos que el sarampión es una enfermedad viral que es sumamente contagiosa y es muy fácil de saber el nombre del virus porque es el virus del sarampión, del género Morbillivirus, de la familia Paramyxoviridae. Al momento, el humano es el único reservorio del virus y se conoce, porque digo que es sumamente contagioso, porque una persona puede llegar a infectar hasta el 90% de las personas con las que tuvieron contacto. Obviamente, personas que no fueron vacunadas. Y también se conoce que quien la padece es capaz de llegar a contagiar hasta 10 a 15 personas, obviamente si están en contacto con personas no vacunadas. Hablando un poco de la epidemiología, antes de que hubiera este esquema de vacunación a nivel global, en las décadas de 1980 se estimaba que aproximadamente el virus del sarampión llegaba a causar hasta 2 millones de muertes al año, incluso más, y hasta 60,000 casos de ceguera. Por lo tanto, en los años 2000, ya una vez que se estableció este esquema de vacunación, que de cierta forma es obligatorio, en los años 2000, en Estados Unidos se declaró la erradicación endémica de esta enfermedad.
Sin embargo, todavía cada año se han reportado brotes de casos importados de otros países y de la transmisión a personas no vacunadas. ¿Cuál es el caso en México? Que en México, después de más de 20 años, en la Ciudad de México, por primera vez, en febrero del 2020, el 23 de febrero se registró el primer caso de sarampión. Actualmente, ¿cuál es la situación? Estamos en una alerta epidemiológica. Justamente la Organización Panamericana de la Salud acaba de publicar esta alerta el 28 de febrero del 2025. En este año, entre la semana epidemiológica 1 y 9, se han confirmado hasta el momento 268 casos y se han llegado a reportar muertes en 4 países: en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos y en México. En México, donde se han reportado 4 casos, tenemos 4 casos confirmados actualmente, 2 en Oaxaca y 2 en Chihuahua. Comparados con el mismo periodo durante el año 2024, donde se habían confirmado solamente 60 casos, se ha reportado pues un aumento de 4.5 veces con el año pasado. Y de estos mismos casos, de estos 268 casos, se vio que el 69% de los mismos corresponden a pacientes mayores de 5 años. Hablando un poco ya de la fisiopatología, conocemos que el virus del sarampión es un virus de tipo ARN, de cadena sencilla, no fragmentado y, muy importante, llega a codificar 8 proteínas, que son las que tenemos aquí. De las más importantes, y que vamos a hablar un poquito más adelante, son la proteína H y la proteína F. Conocemos que la transmisión de este mismo virus es contacto con fluidos nasales de la boca o garganta de una persona infectada. ¿Y por qué es altamente contagioso? Porque se sabe que llega a permanecer activo en el aire o en el ambiente en el que estuvo o en las superficies pues, manteniendo su potencial infeccioso hasta 2 horas después. Cuando tenemos a una persona, digamos, en un caso que no esté vacunada la persona y que tuvo contacto con secreciones o con alguna persona infectada, el virus inicialmente va a llegar a lo que son las células epiteliales de las tráquea o los bronquios. Entonces, cuando este virus llega a este epitelio, recordemos que les había comentado que codifica 8 proteínas. Una de estas proteínas es la hemaglutinina o la proteína H, que se encuentra en su superficie y de cierta manera va a ayudar a que se una este virus al epitelio por medio de 3, digamos, conexiones. Primero CD46, que se va a expresar en todas las células con núcleo de nuestro organismo, por medio del SLAM, que también se encuentra en la mayoría de las células inmunológicas, y Connectin 4, que es una molécula de adhesión celular. Posteriormente, cuando se une este virus a las células epiteliales, entra en acción lo que es la proteína de fusión, que es otra de las proteínas que codifica o que también se le conoce como proteína F. Esta proteína de fusión lo que va a hacer pues como su nombre lo explica, ayuda a fusionarse con la membrana y pues eventualmente pues el virus va a entrar a la célula. De igual manera, les había comentado que este virus es un virus de tipo ARN de cadena sencilla que tiene un sentido negativo. ¿Qué significa que tenga un sentido negativo? Que si nosotros le hacemos un zoom a nuestra célula, una vez que ingresa este virus, va a necesitar una ARN polimerasa para que pueda producir proteínas virales. Entonces, una vez que la ARN polimerasa hace su acción, se convierte en una cadena positiva donde posteriormente pues, produce todas sus proteínas virales y se puede hacer su replicación. Una vez que inicia esta proliferación del virus, va a ser inicialmente en los tejidos locales, pero nuestro sistema inmune va a ser captado, este virus va a ser captado por las células dendríticas y los macrófagos alveolares, o sea, del tejido local. Una vez que es captado, lo van a llevar a lo que son los nódulos linfáticos locales
y posteriormente va a viajar a la sangre y de ahí va a empezar a diseminarse. Se puede diseminar en cerebro, en intestinos o incluso en más tejido pulmonar. Y todo esto pues va a causar las famosas complicaciones que tenemos, o sea, que presentamos. Podemos presentar neumonía, diarrea, encefalitis, entre otras que igual les voy a comentar más adelante. Dentro de las manifestaciones clínicas, nosotros podemos dividirlas en cuatro etapas. La primera etapa, que es la fase inicial, que también se le conoce con el como el periodo de incubación, que el promedio aproximadamente de duración de esta fase es de 10 a 14 días. Sin embargo, se puede llegar a extender hasta 7 a 21 días. Y durante esta fase, la mayoría o casi todos los pacientes van a ser asintomáticos o pueden llegar a presentar manifestaciones que son muy sutiles y pues nada específicas para esta enfermedad. La segunda fase va a ser la fase prodrómica, posteriormente la fase exantemática y la fase de recuperación. En nuestra fase prodrómica, que tiene una duración aproximada de 3 días en promedio, y aquí es cuando inician ya las manifestaciones clínicas más características y usualmente la primera en manifestarse va a ser la fiebre. Posteriormente se pueden llegar a agregar malestar general, pueden presentar conjuntivitis, tos, coriza, etcétera, pero es muy importante que estas manifestaciones clínicas se acentúan en el segundo y cuarto día previo al exantema, o sea, son antes de que presente este exantema característico. Algo también muy común o característico de la enfermedad, de hecho, es una lesión patognomónica, o sea, que define a esta enfermedad, son estas lesiones que nosotros podemos ver en la mucosa oral. Son unas pápulas de un contenido blanquecino que podemos ver tiene un halo eritematoso. Estas son las famosas manchas de Koplik. Y pues estas mismas manchas llegan a desaparecer antes de la resolución completa del exantema. La verdad es que estas siempre son preguntas clásicas de examen. Entonces, para que se las aprendan muy bien. Sin embargo, la verdad es que a pesar de ser una lesión patognomónica, solamente se llega a presentar aproximadamente entre el 60-70% de los casos. Es en esta fase prodrómica donde es el intervalo de mayor contagiosidad. Son 4 días previos a la aparición del exantema y hasta 4 días posteriores. Entonces, a partir de esta fase, el paciente idealmente tiene que estar en aislamiento. Ay. Posteriormente, la fase exantemática, que es la tercera de nuestras fases, va a iniciar el característico exantema máculo-papular confluente. Este exantema va a tener un sentido cefalocaudal, o sea que va a iniciar en la cabecita primero. Lo característico es que inicie en la línea del cabello y posteriormente vaya descendiendo a la cara o al cuello y de igual manera puede llegar a afectar también de manera tardía los miembros inferiores, pero respeta palmas y plantas. Esto también es muy importante para que nosotros podamos realizar la distinción o tener la sospecha de otras enfermedades exantemáticas como riqueza o enfermedad de pie, mano, boca. La duración de esta fase exantemática es aproximadamente entre 3 y 7 días, depende mucho del pacientito y del estado inmunológico en el que se encuentre, pero de igual manera la desaparición de este mismo exantema se da de forma similar a la cronología de aparición. Y les puse igual, a mí me gustan mucho las imágenes porque pues me ayuda a que los conceptos queden un poco más claros. Cuando nosotros decimos que es un exantema maculopapular, recordando las lesiones que tal vez tuvieron en sus clases de dermatología, un exantema maculopapular, mácula significa que hay un cambio en la coloración de la piel, aquí lo podemos ver, está rojito, sin embargo no son lesiones palpables. O sea, no hay un relieve de esta misma lesión, solamente es un cambio de la coloración y es maculopapular, o sea que también hay zonas donde hay pápulas, donde son estas lesiones donde hay un aumento
pues, del borde de la lesión y son menores a 1 centímetro. La diferencia entre una pápula y una roncha es que aquí no dejan cicatrices. Entonces, por eso es un exantema maculopapular. Y por último, nosotros ya tenemos nuestra fase de recuperación. Usualmente son de 10 a 14 días. El paciente pues, ya no tiene manifestaciones clínicas, sin embargo, sí puede llegar a persistir durante esta fase la tos. Es lo característico. La verdad es que la mayoría, el 70% de las personas posee una respuesta inmunológica que es capaz de erradicar el proceso infeccioso. Y una vez que se adquiere la infección y ya pasaron todas estas etapas, la inmunidad es permanente, o sea, es de por vida, no nos puede dar en una segunda ocasión. Con las complicaciones, les comentaba previamente que pues, la mayoría de los pacientes pues, tienen una respuesta adecuada, usualmente el comportamiento es benigno y la evolución es favorable. Pero hay que tener en cuenta que el virus del sarampión puede llegar a comprometer el sistema inmune por incluso hasta 6 semanas o hasta 3 meses. Lo que significa que la concentración, o más bien se ha visto que la concentración de todas las células inmunes, células T, linfocitos T, linfocitos B, llega a disminuir y no se recupera hasta los 90 días. Por lo tanto, durante este periodo muy importante, posterior a las manifestaciones, puede haber un alto riesgo de una sobreinfección bacteriana. Y es aquí donde se ven las mayores complicaciones, que son otitis media o si llegan a presentar neumonías, son de origen bacteriano. De las complicaciones que se llegan a presentar, sobre todo en el 30-40% de los pacientes que tienen alto riesgo, o sea, los lactantes, los adultos mayores, las pacientes embarazadas, pacientes inmunocomprometidos o desnutridos o que tengan deficiencia de vitamina A, tienen mucho mayor riesgo y mayor tasa de mortalidad pues, de estas complicaciones. Y de igual manera, viene en esta tablita las complicaciones más comunes. Les había comentado que, como vimos previamente en la fisiopatología de las complicaciones, tenemos que hay una diseminación pues, a nivel sistémico, ¿no? Llegamos a nivel respiratorio, gastrointestinal, sistema nervioso central, pero la neumonía va a ser la principal causa de muerte por sarampión. La otitis media va a ser la complicación más común de sarampión, pero podemos llegar a tener otras complicaciones, ¿no? Diarreas, estomatitis, encefalitis primarias por sarampión. De igual manera, algo que es muy importante en los pacientes pediátricos, sobre todo en los pacientes menores de 2 años que llegan a presentar sarampión, se conoce que hay una complicación que pues obviamente es muy rara, pero puede llegar a presentarse, es la panencefalitis esclerosante subaguda, que esta llega a ser de una aparición tardía, o sea, puede llegar a manifestarse entre 5 a 10 años después de la infección aguda. De igual manera, aquí viene más frecuente en niños menores de 2 años y este inicialmente puede ser unas manifestaciones muy inespecíficas, pueden ser con cambios de humor y posteriormente pueden llegar a crisis convulsivas o incluso a la muerte. ¿Cómo realizaríamos nosotros el diagnóstico? La verdad es que actualmente el diagnóstico inicial es muy difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría de los médicos o especialistas actuales pues no están familiarizados con estas enfermedades. ¿Por qué? Porque ya tenemos una gran cobertura de vacunación, o al menos en México. Sin embargo, realizando nosotros una historia clínica completa de cuándo apareció el exantema, cómo inició, dónde se encuentra, qué tipo de lesiones son, si presentó algunos síntomas antes o fueron al mismo tiempo y realizando pues un examen físico completamente exhaustivo. Sin embargo, aún así, tenemos que realizar pruebas serológicas o unas pruebas de reacción en cadena de la polimerasa para poder nosotros confirmar el diagnóstico.
¿Qué es lo que vamos a nosotros buscar en las pruebas serológicas? Pues vamos a buscar los anticuerpos contra el virus del sarampión que se encuentran pues en nuestra sangre. El anticuerpo que se va a buscar, o más bien las inmunoglobulinas, son las inmunoglobulinas IgM. Recordemos que las IgM son las agudas y las IgG son de memoria, entonces vamos a buscar IgM. Estas pruebas llegan a tener una sensibilidad cercana al 100% si se realizan 2 a 3 días después del inicio de la erupción. De igual manera, es nuestra responsabilidad como médicos reportar todos estos casos probables, por lo tanto tenemos que nosotros conocer cuáles son las definiciones operacionales. Para poder definir un caso probable de sarampión o rubiola, básicamente es toda persona de cualquier edad que presente fiebre y exantema maculopapular y uno o más de los siguientes signos y síntomas. O sea, si ya presentan tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias, ya sean retroauriculares, occipitales o cervicales, ya nosotros tenemos que notificarlo con epidemiología y reportarlo como un caso probable. Entonces, sí, incluso de los 268 casos confirmados que les había comentado, tenían hasta por encima de 5.000 casos probables de sarampión. Entonces, pues básicamente esta es una definición que nosotros tenemos que conocer porque tenemos nuestra obligación como médicos reportarlo con epidemiología. De estos casos probables se le tienen que realizar pruebas. Con esto ya sería un caso confirmado de sarampión o de rubiola, que sería todo caso probable en el que se demuestre infección por virus del sarampión mediante técnicas de laboratorio reconocidas por el INDRE, o caso probable que no cuente con muestra o resultado de laboratorio y que se esté asociado epidemiológicamente a otro caso confirmado por laboratorio. Entonces, es muy importante que conozcan estas definiciones porque probablemente les va a tocar en su práctica muchas notificaciones epidemiológicas, sobre todo cuando estén rotando también por pediatría, pero es muy importante que ustedes sepan que la fiebre y exantema es muy inespecífico. La fiebre en verdad puede ser causada por muchísimas patologías, ya sean infecciosas como no infecciosas, entonces tienen que saber realizar una muy buen interrogatorio y una muy buena historia clínica. Con el tratamiento, no hay una terapia específica para lo que es el virus del sarampión, entonces más que nada nosotros nos tenemos que basar en tres pilares. El primero, que son las medidas de apoyo, o sea, que tenemos que tratar los síntomas principales, por ejemplo, la fiebre y tener una buena hidratación. El segundo es una identificación y el tratamiento de todas las complicaciones asociadas, las que vimos anteriormente, porque vimos nosotros que hay un compromiso pues de todo nuestro sistema durante estos siguientes 3 meses posteriores y nosotros tenemos que estar al pendiente y también comentarles a los padres cuáles son los datos de alarma y que existe esta susceptibilidad para que ellos, en caso de presentarlos, acudan inmediatamente a valoración médica. Y en tercero, pues la prevención de la propagación del virus. Cuando nosotros hablamos de aislamiento, nos referimos que los pacientes deberían de estar con una mascarilla de alta eficiencia, o sea, deberían de tener una N95 y pues obviamente limitar todo el contacto que no esté fuera en la calle. ¿Por qué? Porque es sumamente contagioso y sus secreciones pueden llegar a estar potencialmente infecciosas hasta 2 horas en todos los lugares donde tuvo contacto. Entonces, de igual manera, es algo que nosotros tenemos que educar también a los papás. Y las tres asociaciones, la Organización Mundial de la Salud, la AAP, que es la Academia Americana de Pediatría, y la CDC recomiendan que se administre vitamina A en todas las infecciones agudas. ¿Por qué? Porque se ha visto que la administración de vitamina A disminuye la morbilidad y la mortalidad. ¿Con qué función? Porque la vitamina A se ha observado que es un inmunomodulador, entonces puede llegar a potenciar la producción de anticuerpos y también pues disminuye todo este riesgo de las complicaciones. Las dosis que manejamos son las siguientes. Ya a partir del año, la verdad es que la dosis es 200.000 unidades en 2 días consecutivos.
En menores, entre 6 y 12 meses, son 100.000 unidades en 2 días consecutivos y en pacientitos menores de 6 meses son 50.000 unidades en 2 días consecutivos. Entonces, la verdad, aquí no le van a batallar mucho si son mayores de un año, la dosis es la misma para todos. En la prevención, muy importante, eh, nosotros tenemos en nuestro esquema de vacunación lo que es la vacuna SRP o que también se conoce o han escuchado como triple viral. ¿Por qué? Porque tiene protección sobre sarampión, rubiola y parotiditis. Entonces, esta vacuna es un virus atenuado, es un virus debilitado y de igual manera, la Organización Mundial de la Salud recomienda que la primera dosis sea entre los 9 y los 12 meses. ¿Por qué entre los 9 y los 12? Nosotros, recordemos que tenemos también los anticuerpos de la madre y que estos anticuerpos llegan a atravesar la placenta y pueden durar en el sistema de nuestro bebecito hasta por 9 meses. Ya obviamente, pues el bebecito no puede crear esta posterior producción de estos anticuerpos, entonces se necesita administrar esta vacuna. Nosotros la tenemos al primer año en nuestro esquema nacional de vacunación y posteriormente la segunda dosis, que la tenemos al sexto año, la OMS recomienda que entre el cuarto y sexto año está bien. Entonces, en la primera dosis, con el objetivo de que el 95% de los pacientitos van a desarrollar una inmunidad, o sea que si nosotros tenemos 100 casos de pacientes infectados y que no están vacunados, se estima que el 95% de estos casos de infección se pueden prevenir con una vacuna. Y posteriormente, en una segunda dosis, este porcentaje sube hasta un 99%. Y pues de igual manera es muy importante conocer que las vacunas son obligatorias. Entonces, si no vacunan a sus pacientitos, a sus niños, se puede considerar como una forma de maltrato infantil y sí, sí se puede llegar a reportar. Entonces, sí le podemos decir al DIF. Como efectos adversos de la vacuna fue muy controversial en 1998 que se publicó en The Lancet un estudio donde supuestamente esta vacuna triple viral causaba autismo y creo que todo el mundo lo hemos escuchado, sobre todo por estos grupos antivacunas que han estado aumentando. Ya posteriormente, obviamente sabemos que The Lancet canceló o más bien se retractó de haber publicado este artículo porque pues obviamente eran resultados que estaban, aparte de que mal hechos, estaban datos pues erróneos, no era un estudio pues para nada confiable. Sin embargo, esto no significa que pueda haber efectos adversos de una vacuna. Obviamente no van a ser los comentados, no son autismo, pero los efectos adversos que sí se han llegado a reportar en la aplicación de estas vacunas y que son los más frecuentes serían fiebre entre el 5 al 15% de los casos, rash en un 5%, artralgias incluso hasta el 25%, linfadenopatías y pues por último convulsiones febriles. Obviamente también las convulsiones febriles eh, tienen un fuerte componente genético, entonces tenemos que pues interrogar también a los familiares. ¿Por qué? Porque sí hay contraindicaciones para la aplicación de esta vacuna. Y pues obviamente no se puede aplicar en toda la población, pero lo que queremos nosotros crear pues es una inmunidad de rebaño, ¿no? Que entre más personas haya vacunadas, de cierta manera también es una protección para la persona que no está vacunada, porque así las otras personas pues no van a adquirir la infección y pues no van a poder contagiar a esta persona. Es a lo que conocemos como inmunidad de rebaño. Y usualmente estos efectos adversos sí se llegan a presentar entre 5 y 12 días después de la vacunación. Entonces es muy importante que también le digamos esto a los papás porque sí nos han llegado casos donde se les aplica una vacuna y tuvieron fiebre. Entonces los papás creen que es alérgico a todas las vacunas y ya nunca les quieren aplicar vacunas y entonces nos llegan pues graves al hospital, nos llegan con algún otros datos de infección, infecciones o sepsis, donde cuando les preguntamos a los papás por qué no los quisieron vacunar fue porque tuvieron alguna reacción a la vacuna. Entonces es muy importante igual comentarles y pues obviamente todo esto es un riesgo-beneficio que le debemos de comentar a los papás y pues obviamente todo con el beneficio de nuestro bebecito.
¿sale? Entonces, ujú, es una plática, la verdad es que es muy corta, pero dejamos mucho tiempo igual para las preguntas. Si tienen, igual, quieren la bibliografía, se las puedo pasar, me pueden mandar un correo para que les mande pues toda esta información de, de dónde lo saqué, que es reciente. Y pues si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar cualquier cosa, nomás, pueden Hola, levantar manitas. buenas noches. Ya se encuentra activa el chat. Doctora, muchísimas gracias. Excelente ponencia. Se encuentra activo el chat para preguntas y denme un minutito. Sí, listo. Ya se encuentra activo. Igual, como pueden ver, la doctora nos dejó su correo electrónico donde también podemos escribirle y sus redes sociales. Igual las redes sociales donde también pueden ir y dar follow. Eh, pues tenemos nuestra primera pregunta. Las primeras son felicitaciones y dice, am, dice, buenas noches, doctora. Una pregunta, ¿los casos de México también son casos importados? No está activado. No sabía si estaba abierto mi micrófono. Sí, de hecho, está muy interesante porque como son cuatro casos, en el aviso epidemiológico que se realizó en México sobre estos casos, comenta la edad del paciente y, o sea, si tuvo algún antecedente de viaje. Sí, un caso que tenemos es de Estados Unidos y en otro también menciona que es un caso de una niña que viajó, creo que por toda Asia, te pone como 10 países. Pero si buscan igual en el aviso epidemiológico viene qué edad, qué manifestaciones tiene, de dónde se sospecha que es, y creo que de los otros no se tiene igual de dónde, como de dónde son o cuál es la sospecha, apenas estaba en abordaje eso, pero sí, la mayoría de los casos que tenemos aquí pues son importados de otros países. Gracias, doctora. Igual nos preguntan sobre la vacunación en adultos. Sí, de hecho, aquí mismo viene, no sé si se esté cambiando la pantalla conmigo, Sí, ¿sí? Ah, aquí nosotros podemos ver que tenemos, de hecho, dos. Tenemos la triple viral y esta de aquí, que es la SR, que es sarampión y rubiola. Esta no tiene una fecha como tal porque es muy utilizada en campañas de vacuna contra sarampión, y estas son las que usualmente se le administran a los adultos que no tengan un antecedente de alguna vacuna o etcétera. La verdad es que lo ideal, y obviamente, sería que se administrara la triple viral en los niños, pero también tenemos la disponibilidad de esta vacuna que se utiliza mucho en campañas y se utiliza muchos en adultos. Entonces sí, sí se pueden vacunar. perfecto. Muchas gracias, doctora. Igual tenemos otra pregunta que va, yo creo que por cuestiones de tiempo, igual para darle entrada a la doctora Vanessa. Vamos a, igual no sé si usted gusta leer alguna otra pregunta de las que están acá. La Ah, siguiente es, em, ujú. eh, A ver, creo que viene dice, la pregunta de Octavio, que es ¿por qué en la cartilla hay otro recuadro para sarampión y rubéola? Ah, es lo mismo que les comentaba, porque esta es la que se utiliza en como en campañas y en adultos. Y los que ya están vacunados se pueden contagiar, ya que mencionas si ya le dio no se puede volver a contagiar. Sí, hacen inmunidad de por vida. Entonces, de los casos de los que hablabas, de los cuatro casos que nosotros tenemos en México, lo que tienen en común es que no estaban vacunados. Entonces, sí, nosotros que tenemos la vacuna, idealmente sí, estamos protegidos. ok, em, Mm, ok, y son muchas. perfecto. A A ver, voy ver. a detener un poquito el chat. Ujú. Bien, esto ya lo contestamos. Comentan, ¿cómo podemos saber que un niño... ¿Cómo? ¿Cómo podemos saber que un niño alérgico al huevo no lo es a la vacuna? Ah, ¿hablas de la aplicación de las vacunas?
Ay, a ver, ¿dónde tengo las contraindicaciones? Las tengo como por aquí. A ver, vamos a ver. Pues la verdad es que exactamente no se puede saber si un pacientito que es alérgico al huevo no lo va a hacer a la vacuna. Eh, la verdad es que al 100% ¿no? Sí hay unas medidas que se toman, por ejemplo, de si un paciente, ¿por qué? Porque los componentes que están, digamos, con los que se realiza la vacuna son muy similares a los del huevo y sí hay unas contraindicaciones, pero en este caso, más que nada sería que ya se haya comprobado que hay una alergia severa conocida a cualquier componente de la vacuna, o sea, que haya tenido alguna reacción o a la neomicina también. Más que nada aquí específicamente al huevo no especifica mucho, no, más bien no especifica sobre el huevo, no lo comenta como una contraindicación. Entonces, en este caso, no debería de haber algún problema. Otras que sí comentan, o sea, contraindicaciones serían pacientitos con inmunodeficiencias graves. Y pues en el embarazo, de preferencia que se evite en el embarazo y se puede aplicar incluso antes de que la paciente pues se quiera embarazar o en las 4 semanas siguientes a la aplicación, perdón, evitar el embarazo a las 4 semanas después de que se aplicó la vacuna. Y Sí, pacientes desnutridos crónicos. justo por lo de los virus atenuados, ¿no? Me parece, para que no se puede Ujú, sí, por los virus en atenuados. embarazo. Ok, justo una pregunta muy similar va con la doctora María Eugenia que dice, conforme al nuevo esquema de vacunación en niños de 0 a 9 años, al año y medio, a los 6 años, si no se aplicó en estas edades, ¿hasta qué edad se puede aplicar la SRP? La triple viral se recomienda de los 4 a 6 años. Si no hay un esquema, o más bien que no se conoce, que se aplicó la vacuna, se puede aplicar la SR ya en la vida adulta sin ningún problema, que pues da protección contra sarampión. Perfecto, doctora, pues muchísimas gracias por la ponencia, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de contestarnos las preguntas. Igual su correo lo vamos a subir también en la parte de comentarios por si gustan escribirle a la doctora y recuerden seguirla en Instagram. Doctora Kenia, muchísimas gracias por todo. Vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia. Como saben, esta sesión académica es sarampión desde la investigación y la clínica. Por lo tanto, acabamos de ver la parte clínica con la doctora Kenia y vamos a pasar a ver la parte de investigación con la doctora Vanessa López Guerrero. Doctora, no sé si ya puede activar su micrófono, me parece que ya le di el coanfitrión. Excelente. Muy Sí, creo que bien. sí. Hola, ¿qué Doctora, tal? pues Buenas noches. bienvenida. Buenas noches, bienvenida. Para aquellos que no conozcan a la doctora Vanessa López Guerrero es bióloga por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con una maestría y un doctorado en ciencias en el Instituto de Biotecnología de la UNAM en el área de virología y de vacunas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y también es miembro de la Sociedad Mexicana de Virología. Asimismo, es miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología y de la Sociedad de Bioquímica. Doctora, un honor y un placer asistir el día de hoy a su ponencia y el tenerla hoy con nosotras. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues yo aquí muy contenta de escuchar también toda la parte clínica, que es lo que nos manejamos nosotros. Yo realmente soy investigadora, entonces yo me dedico a la parte del virus que cómo infectan, ¿no? Y cómo estos virus van cambiando la clasificación y por qué causan enfermedades. Y justo algunas de las dudas por ahí que surgieron ahorita las vamos a ver con respecto a que por qué sí los adultos, por qué no, por qué las embarazadas no. Pero bueno, vamos a empezar y bueno, quiero platicar primeramente del virus del sarampión. Como todo el virus, pues es un virus con geometría icosaédrica, son virus que contienen a las células. Yo siempre les digo que los virus no infectan individuos, los virus infectan células y tienen grupos preferidos de para infectar. O sea, lo vemos cuando tenemos un virus, por ejemplo, de la rabia, pues tiene un tropismo particular hacia células del sistema nervioso. Tenemos virus respiratorios que tienen tropismo particularmente por epitelios respiratorios. Y tenemos, por ejemplo, el papiloma que tiene más tropismo para células epiteliales y particularmente algunos serotipos para mucosas como
pues el útero, ¿no? Entonces tenemos bastantes virus para describir. Yo creo que sabemos muy poquitos de los virus que realmente nos están infectando continuamente, pero afortunadamente nuestro sistema inmune pues tiene la capacidad de ir eliminando estos virus conforme nos vamos infectando. Pero ¿qué pasa cuando este virus puede causar una consecuencia o puede causar una secuela o puede incluso causar la muerte? Pues hay que buscar las alternativas como la vacunación, que ya es una práctica que ya llevamos más de 100 años haciendo, ¿no? Y que vemos que tiene un impacto pues muy benéfico en la salud. De hecho, la vacunación como tal, pues se sabe que es uno de los mejores, de las mejores intervenciones médicas para la salud, ¿no? Entonces, esta es una foto del virus y aquí podemos ver la hemaglutinina y algunas proteínas accesorias del virus que permiten interactuar con las células y entrar dentro de ellas. Aquí la doctora ya mencionaba algunas de las proteínas que están en la superficie. Tenemos la proteína hemaglutinina, que es muy parecida, fíjense, no en secuencia, pero sí en forma a cualquier espícula que pueda tener un virus, como podría ser coronavirus o como podría ser influenza. Es un piquito que se va a pegar justo a los receptores en las células, particularmente pega los linfocitos T, los factores de anticuerpos. Entonces, imagínate que estos virus se infectan a los linfocitos B, los que van a formar. Buenas noches, doctora. Me parece que se está cortando un poco. No sé si me escucha. Ok. Buenas noches a todos. Vamos a dar unos minutitos pequeños en lo que la doctora vuelve a conectarse. Me parece que... Ah, ya, está aquí. Hola, doctora. Ay, me parece que es el internet. Mm, ok. ¿Ya me pueden Doc- ver otra vez? sí, doctora, ya la escuchamos y la vemos. Ay, sí, yo no sé qué pasó otra vez, pero bueno, déjenme, les vuelvo a compartir ya. ¿Cuál era la que tenía? Espérame. Sí, no se Ese- preocupe, me parece que fue el internet, pero igual ya Sí, estamos sí aquí. fue, sí, de repente ya no vi a nadie, ¿verdad? Entonces, sí fue eso. Este, Ok. bueno, me regreso a lo que estábamos platicando, justo aquí me quedé, creo. Sí, Espero que doctora. ya no se vuelva a cortar, creo que no. Aquí tengo mi teléfono, por cualquier cosa se va a meter al internet de ahí, pero bueno. Entonces, les platicaba yo que la estrategia de sarampión es bien, bien particular, por lo cual lo vuelve un virus sumamente exitoso y muy infeccioso. Es de los virus, de hecho, sarampión tiene mucho más tasa de contagio que incluso coronavirus, ¿no? Eso es un virus que se transmite muy fácilmente a través de gotículas de saliva. Es un virus que se replica en una gran cantidad de células. Imagínense todas las células del sistema inmune y además el epitelio respiratorio. Entonces tenemos un virus que es un virus de RNA. Los virus de RNA, a diferencia de los de DNA, suelen ser virus agudos, o sea, es decir, causan infecciones de corto plazo, autolimitantes, a diferencia de los de DNA, como el herpes o adenovirus, que pueden incluso llegar a ser persistentes, o como el HPV, ¿no? El papiloma humano. O sea, hay diferencias bien particulares en el RNA y es importante mencionar pues que es una RNA de cadena negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede traducir
solito, o sea, no puede entrar nada más el genoma del virus a la célula y traducirse ya en proteína, sino que requiere de una RNA polimerasa, que mencionó la doctora también, y que es una RNA polimerasa viral que va a ser el RNA de polaridad positiva, que es ahora sí lo va a poder leer la célula y lo va a poder traducir en proteína, ¿no? Es un virus chiquito, es un virus de ocho proteínas nada más, no es muy complejo. Si lo comparamos, por ejemplo, con el virus SARS-CoV-2, que tiene alrededor de 33 proteínas conocidas y seguimos encontrando muchas más proteínas no estructurales que se forman únicamente en la replicación del virus, este virus suele ser menos complejo, ¿no? Es un virus que tampoco cambia tanto. Ahorita vamos a ver que hay varios genotipos, hay varios serotipos o varias cepas, que son clasificaciones que se van dando a los virus dependiendo del lugar, de la reactividad, incluso de la virulencia que puede tener este virus. Ustedes saben, todos los virus, por ejemplo, el dengue, tenemos serotipo 1, 2, 3 y 4, pero sigue siendo dengue. En este caso del sarampión también tenemos una gran variedad de virus, pero va a depender mucho de la, de donde se esté originando ese brote, ¿no? En el caso del virus, pues es de la familia Paramyxoviridae, ¿no? Es una familia de virus de RNA, del género Morbillivirus. De los Paramyxovirides tenemos muchísimos virus, también está ahí el de las paperas, que justo es el que está también en las vacunas, que en algún momento también podremos platicar de este virus de la parotiditis. Y luego tenemos que su transmisión pues es a través de secreciones, es un virus que muy altamente contagioso. Los síntomas pueden ser incluir fiebre alta, pero como lo mencionó la doctora, la tos es algo muy característico del sarampión. Ahora sí que dicen no hay sarampión sin tos, ¿no? Entonces eso es algo que hay que seguir pues en los cuadros clínicos pues hay que evaluar, ¿no? La presencia o ausencia de tos, que nos puede decir de cualquier otra enfermedad exemántica, o sea, que tenga estas ronchitas que se puede confundir con alguna otra. Eh, eh, la rinorrea, erupción cutánea y bueno, en fin, del periodo de incubación es de 7 a 14 días, es un periodo largo, ¿no? A veces mm, creemos que ya la libró el bebé, ¿no? O el chiquillo que estuvo expuesto en la escuela y de repente empieza con los brotes, a brotarle la erupción después de 14 días, ¿no? Aquí les muestro, cómo es que entra el virus. La hemaglutinina se va a pegar a un receptor. Hay dos receptores principales, el CD150, que se encuentra en las células de la respuesta inmune, y lectina, ¿no? Que son proteínas que se expresan en diferentes grupos celulares y que finalmente van a ser reconocidos por la hemaglutinina. Y esto va a provocar que el virus se pegue a la célula. Esto se le conoce como un paso que se llama adhesión. Los virus, si no encuentran su receptor, no van a entrar, ¿eh? O sea, miren, esto es bien importante porque a veces pensamos por qué un virus animal, por ejemplo, vamos a hablar de parvovirus, ¿no? Que es un virus muy común en perros, no infecta al humano. Pues porque el receptor que utiliza ese virus, pues particularmente no lo expresan las células humanas o no lo expresan en la cantidad suficiente. Entonces, por eso les digo que infectan células, ¿no? Los virus. Aquí en este caso, una vez que el virus encuentra su receptor, pues se va a pegar. Esa unión va a hacer que bioquímicamente haya cambios estructurales en la molécula, en las moléculas que conforman al virus, y va a haber algo que se llama fusión. O sea, va a pegarse el virus y va a entrar dentro de la célula. Una vez que entra dentro de la célula, va a liberar a su RNA, que viene protegido con unas proteínas que se llaman nucleoproteínas, y va a empezar la RNA polimerasa del virus a producir los pequeños mensajeros que van a ser finalmente cada una de las proteínas que conforman al virus. Pero curiosamente, este virus va a formar sus proteínas y muchas de estas proteínas se van a ir a la membrana viral porque ahí le conviene al virus para después fusionarse nuevamente y se lleva pues un pedacito, ¿no? De la célula con toda la maquinaria
pues ya todas las proteínas armadas, vamos a decir, se empieza a armar dentro de la membrana. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que este virus forma sincitios, es decir, es una forma parecida a lo que hace el virus sincitial respiratorio, que lo que forma son uniones entre las células, de tal manera que no necesita salir el virus al exterior para infectar otra nueva célula, sino que el virus va a pasar a través de este canal que forma con sus propias proteínas a infectar a la célula vecina. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Pues que no es visto por el sistema inmune, ni por los anticuerpos, ni por nada. El sistema inmune puede ver lo que está fuera de la célula o lo que está sobre la célula, pero no lo que está dentro. Entonces, es una manera de evasión de la respuesta inmune muy eficiente para sarampión, que hace que pase a través de las células y seguir infectando sin llegar a estar en el exterior, ¿no? Y bueno, ¿cuáles células le gusta infectar? Pues las células dendríticas, los macrófagos que se encuentran en casi en cualquier lado, incluyendo las mucosas. Yo creo que las mucosas tienen el mayor número de células dendríticas, al igual que la piel, los macrófagos, y estas células son fagocíticas, van a tratar de fagocitar al virus, pero en ese paso de fagocitosis, pues se pueden infectar. Y justo una célula dendrítica o macrófago, cuando fagocita algo, le da por migrar a los ganglios linfáticos drenantes y ahí va a encontrar una gran cantidad de células T y células B. Y ahí es donde estas células se vuelven un transporte ideal para el virus, porque aparte van adentro de una célula, no lo puede ver nadie, y llega a los ganglios donde van a estar las células pues sus células blancas y va a infectar a las células T y a las células B y esto va a conllevar pues precisamente a todo el proceso de inmunosupresión. Y las células epiteliales pues van a ser principalmente del tracto respiratorio porque es la vía de entrada del virus, las células de la conjuntiva, el epitelio intestinal, o sea, es un virus que puede entrar por diferentes epitelios, ¿no? Pero una vez que entra un macrófago o una dendrítica, pues va a ser su pase directo hacia los ganglios linfáticos y de ahí pues directamente a las células T y B. Y aquí tenemos a la CD150, que es la proteína SLAM también, que es una proteína que participa en la activación de los linfocitos, ¿no? De los neutrófilos, de muchas, está muy representada en las células del sistema inmune y pues se pega ahí, pues ya va a infectar, ¿no? Y nectina 4, que está más en el tipo epitelial, pero que permite precisamente la interacción y la entrada del virus a lo sistémico, vamos, no se queda en los epitelios, sino que se va a nivel sistémico. Ahora bien, ¿cuál es el origen de los virus? Bueno, de estos virus no hay un origen zoonótico como tal. Curiosamente, nada más infecta a los primates. Ahorita, en este momento, se sabe que el único reservorio es el humano, lo cual nos da una gran ventaja, porque la vacuna puede ser muy eficiente, igual como pasó con viruela, ¿no? Con la viruela humana. Cuando tú atacas a un virus que solamente le da al humano, pues efectivamente tú puedes erradicar esa enfermedad, como lo mismo pasa con polio. Polio, sarampión y viruela, no se ha encontrado un reservorio animal que pueda mantener la infección activa, como por ejemplo podría ser el caso de la rabia o incluso el coronavirus, que ya sabemos que infecta varias especies animales. Entonces, en este caso tenemos esa ventaja, pero bueno, ¿de dónde salió este virus? No, tampoco es que de repente aparezcan los virus, sino que vienen normalmente de la convivencia con algún animal. Y en este caso, pues se cree que viene de un virus primo que se llama virus de la peste bovina, de la misma familia, pero que afectaba el ganado. Y que una vez que empezamos a domesticar a las vacas y la convivencia, pues hizo que se hiciera este nuevo virus, mutara de tal manera que solamente se volviera pues un virus que fuera humano, ¿no? Hay muchísimas evidencias de que este virus ha estado con la humanidad desde 3.000 a 5.000 años, entonces pues es algo que pues hay que tomar en cuenta, ¿no? El virus del sarampión como tal pues fue descrito ya en 1954 y tenemos que pues gracias a este descubrimiento de Thomas Pebbles y de John Enders pues se pudieron ganar el premio porque a partir de este aislamiento y de esta descripción del virus y que lo pudieron cultivar en células en cultivo,
se pudo generar la vacuna. Ok, antecedentes históricos tenemos muchísimos, tanto egipcios como los persas, en fin. Y en México, pues se sabe que llegó, pues en la conquista, llegó, hay casos de viruela y hay casos de sarampión. O sea, ¿y cómo se pueden distinguir unos de otros? Pues aquí, por ejemplo, lo que dice este códice en esta parte, pues es que tenía tos, ¿no? Y entonces eso hace pensar de que también el sarampión durante la conquista, pues fue una gran merma para los indígenas de ese tiempo, porque el sarampión no se originó en la familia. Ahora, cuando hablamos de genotipo, fenotipo y cepa, hablamos de cosas diferentes, aunque a veces es un poco complejo para los que nos dedicamos a la virología, que si es genotipo G8, D7, todo, pero a nosotros nos sirve pues para ver el movimiento que está teniendo el virus en una población, ¿no? Por ejemplo, vemos coronavirus, aunque todavía no hay cepas definidas, pues sí tenemos un montón de variantes y afortunadamente ya todas las variantes son subvariantes de la variante Omicron. O sea, no ha habido una Omicron diferente hasta ahorita que haga que cambie de letra, ¿no? Nos quedamos en la Omicron. En este caso, pues tenemos genotipo, que tiene que ver con la genética del virus, y tenemos que se clasifica tanto con la nucleoproteína como con la hemaglutinina, y va a depender de su secuencia. En el caso de los genotipos tenemos desde la D hasta o sea, distintas letras con diferentes números que nos habla de estas variantes que vamos a encontrar. Y la cepa ya es una variante específica de un genotipo, ¿no? Que se puede distinguir por su origen geográfico o por sus características particulares en alguna secuencia. Dentro del genotipo B3, por ejemplo, hay diferentes cepas que han causado brotes en diferentes países con variaciones mínimas entre ellas. Y pues hay 24 genotipos, ¿no? Entonces, 8 clados principales. Les digo, esto está un poquito complicado porque todos causan sarampión, pero a veces el saber el clado o saber el genotipo nos puede hablar mucho de la virulencia, ¿no? Por ejemplo, vemos ahorita, digo, no es el caso del sarampión ahorita, pero en el caso de dengue, pues tenemos que ahorita el serotipo 3 está causando una mayor virulencia, ¿no? Entonces, sí es importante saber de qué estamos hablando, de qué virus estamos hablando. De esos 24 que hay, cuál es el que está reemergiendo o cuál es el que está cambiando o cuál está teniendo una ventaja en cuanto a la transmisión. Y entonces aquí vean, por ejemplo, estos son los que actualmente tenemos de clado D, ya muchos ya no hay, por ejemplo, de algunos ya no están circulando, ni se han detectado en ninguna parte geográfica, ¿ok? Los fenotipos, esos no varían mucho, curiosamente todos son, hay un solo serotipo, es decir, si haces anticuerpos contra sarampión, haces anticuerpos que cruzan con cualquier clado, ¿no? Esto solamente se puede saber a nivel molecular qué virus te infectó, pero a nivel de anticuerpos solamente te puedo decir que te dio sarampión. Quién sabe qué clado, pero te dio, ¿no? Entonces es como muy igual el virus. Puede haber diferencias entre clados entre la diferencia de tasas de replicación, en algunos casos de manifestaciones, en la virulencia, en el tiempo que dura la infección e incluso en las complicaciones. Pero esto tiene muchísimos más factores genéticos y de estado de salud previo de cada uno de los pacientes. Ahora, ¿de por qué es tan importante? Bueno, pues porque tenemos cepas vacunales y cepas silvestres. ¿Y por qué es importante saberlo? Bueno, con la polio ya está pasando y pasó que una cepa vacunal causó un cuadro de polio. La desventaja de trabajar con virus atenuados en las vacunas es esa, que pueden revertir a su forma virulenta potencialmente. No pasa ni es algo que haya pasado muy seguido, pero una de las cosas que está viendo ya la Organización Mundial de la Salud es ir hacia las vacunas recombinantes, es decir, a vacunas no replicativas que tengan un efecto como las atenuadas. ¿Cuáles son las mejores vacunas? Las atenuadas, porque tienen todos los componentes que requiere el sistema inmune para montar una respuesta. Por eso estas vacunas son tan eficientes, porque el virus entra, se replica, activa, o sea, hace todo lo de una infección, pero en una infección atenuada, con síntomas muy leves que no causan una enfermedad mortal. Entonces, pero se corre el riesgo de que estos virus se vuelvan
virulento, ¿no? Porque siempre los virus nos pueden dar muchas sorpresas. Entonces, es importante saber qué virus está en las vacunas, ¿no? Tenemos tres, perdón, aquí nada más tenemos tres, pues el Moston, el Schwarz y el Moraten. Estos tres cepas son las que se utilizan para las vacunas. Imagínense que en el brote no sé, de Texas, o en el brote, cualquier brote, empezamos a ver estos serotipos, entonces podríamos pensar que la vacuna está revirtiendo a su forma virulenta, pues hay que tener cuidado. Entonces, sí es importante saber qué cepas son vacunales y qué cepas son silvestres en un brote. Ahora, pasando a lo que hablaba la doctora justo de la información falsa y del por qué se dio esta información sobre la vacuna del sarampión causa autismo, pues el artículo es bueno, es un artículo que se trataba de estudiar los trastornos gastrointestinales asociados a la vacuna del sarampión. Pero era la triple, era sarampión, la sarampión, parotiditis y rubiol, que es la que está ahorita, y ver sus efectos sobre algunos trastornos gastrointestinales. Pero este doctor lo que hizo es que además midió algunos parámetros cerebrales y del comportamiento y asoció cosas que no debería de asociar porque no estaban asociadas y, y entonces sugirió que la vacuna sarampión, papera, rubiola, pues estaba relacionada con el autismo. Pero esto fue algo que se publicó en una revista de mucho prestigio como Lancet, y a partir de ahí, bueno, se vino todo este rumor, ¿no? Pero dentro de todo el mal trabajo que había, pues hay muchas teorías ahí conspirativas, entre ellas que eran 12 niños nada más, datos manipulados, conflicto de interés, porque él estaba trabajando para una vacuna diferente, él es inmunólogo o era inmunólogo, y después estudios ya posteriores hechos en Dinamarca, en Estados Unidos, todo, con miles y miles de niños vacunados, demostraron que efectivamente no hay ninguna relación ni ninguna asociación con autismo, con el uso de esta vacuna. Sin embargo, bueno, fue un rumor que se esparció, pero además no se esparció solamente a la vacuna del sarampión, sino a cualquier vacuna, ¿no? Entonces hizo todo un movimiento antivacunas que está cobrando bastantes vidas, ¿no? Ahorita en países como Estados Unidos. Y bueno, se retiró el artículo, por supuesto, se le quitó la licencia médica a doctor Andrew Wakefield, que fue despojado de su licencia en Reino Unido, él es inglés, pero ¿qué creen? Él, bueno, aquí está el artículo original, quien lo quiera, es interesante tenerlo como dato curioso, no es él, pues nada, que se fue a vivir a Estados Unidos. ¿Qué creen? Ahí tiene todo el poder, porque además ha sido súper apoyado por el gobierno. Ahora que tenemos al presidente Trump y todo este movimiento antivacunas del secretario de Salud, pues ya se volvió otra vez otro personaje y pues además es un personaje clave en el movimiento político, en fin, o sea, ya todo politizado. Entonces, ya hasta tiene un documental que si lo pueden buscar está en YouTube, que se llama Baxter, interesantísimo verlo, donde se discute todo esto de las vacunas que causan autismo, o sea, vale la pena verlo para que vean cómo está la cosa y el trasfondo político que tiene toda esta pues estas teorías conspiratorias, ¿no? También ha sido pues vinculado, ¿no? Con los simpatizantes de Donald Trump. En fin, ahorita ya se salió de la cosa de la salud para hacerse una cosa política, ¿no? Pero bueno, históricamente pues se iniciaron las campañas de vacunación masiva que han funcionado muy bien en casi todos los países. Desde 1980 la vacuna es obligatoria. Sin embargo, bueno, en nuestro país eso de obligatoria es si quieres, o sea, no hay un castigo a quien no, es una recomendación, ¿no? Hay países donde sí se obligan a vacunar, como está en Cuba, por ejemplo, o en otros países donde no existe esa libertad, pues sí tienen bastante control, ¿no? De enfermedades. En el 2000, pues ya no hubo casos de sarampión en Estados Unidos, ahí llevaban una gran ventaja, ya 20 años de vacunación,
pero pues ya después del 2020 pues empezaron a ver el resurgimiento de los antivacunas y con mucho más fuerza después de la pandemia y pues empezamos a tener brotes y brotes y brotes de sarampión. Incluso en México, pues las estadísticas son un poco engañosas desde el punto de vista que tenemos casos sospechosos y casos confirmados, pero pues en el 2020 tuvimos más de 100 casos confirmados de sarampión. Antes de eso se había tenido en el 2019 34 casos importados y ya para el 2020 teníamos 160 y tantos casos confirmados, ¿no? El año pasado tuvimos más de 4,000 casos sospechosos y de los cuales fueron más de 100 los que se confirmaron. Entonces sí tenemos un problema ya ahorita de esto, ¿no? Y además de que durante la pandemia hubo un déficit de vacunas que hizo que precisamente este, pues los niños no tengan sus esquemas completos y esto los haga muy susceptibles al contagio. Aún siendo un caso importado, si no se detecta a tiempo, pues toda ahora sí que la cadena de contagios se sigue dando y esto pues puede ser muy peligroso. O sea, se pueden desatar brotes, ¿no? Y muchas personas podrán decir, y lo escucho, ay, pues son ronchitas nada más, se le pasa rápido al niño. De hecho, pues con lo mismo con la varicela, pues que le dé mejor, ¿no? Que porque en adultos es peor, en fin, hay muchas teorías de estas, pero lo que sí es que 1 de cada 5 niños termina en el hospital con alguna complicación y además con un sistema inmune bastante deprimido después de la infección, que lo hace susceptible a un montón de infecciones. Entonces, pues no queremos que pase eso, ¿verdad? Pero bueno, pasando a otro tema y que creo que es importante saber, es que los virus pueden ser nuestros aliados también. El virus de sarampión tiene una característica muy particular, que es un virus oncolítico. Los virus oncolíticos son virus que les gusta matar células tumorales. Entonces, resulta que el virus del sarampión se está usando mucho en terapia. No el virus que está circulando, sino virus que se modifican genéticamente para no poder infectar a otros individuos, o sea, se modifican de tal manera que se vuelven atenuados, pero que pueden matar células y no se pueden esparcir en la población. Y el virus de sarampión tiene un tropismo y unas ganas de matar células tumorales impresionantes, sobre todo si son células que expresan CD150, que son linfoma. Entonces, alguien dijo, oigan, algo está pasando con el virus del sarampión porque le dio a un niño con linfoma eh, de Hopkins y resulta que pues, todo el mundo esperaba que el niño con linfoma pues, se fuera a morir por el sarampión y resulta que hubo pues una mejoría bastante importante del linfoma después de que le dio sarampión. ¿Y esto por qué es? Pues porque infecta células del sistema inmune y pues es un tumor, ¿no? Un tumor líquido del sistema inmune, de células B. Entonces, pues realmente lo vieron como una ventaja y entonces ya tenemos bastantes, pues, digamos, ensayos de virus del que son modificados, pero que vienen del sarampión para tratar algunas linfomas, linfomas, sobre todo leucemias, pero también glioblastomas y cáncer de ovario. Entonces, eso es una parte que nosotros como científicos, como parte del sistema de salud, es interesantísimo ver las características de los virus porque los podemos usar a nuestro favor, como se usó en algún momento pues el adenovirus, ¿no? Como vector de algunas otras vacunas o algunas otras terapias. Y esto está documentado, ¿eh? O sea, si quieren ustedes buscar este artículo, es este linfoma de Burkitt, que si pueden ver, este pequeñito fue el que se infectó después y tuvo una regresión del linfoma después de haber tenido una infección con sarampión. Aún así, se asocia, también existe la otra parte, o sea, también se asocia la infección de sarampión con algunos linfomas. Entonces, hay que aprovechar lo bueno de los virus, ¿no? La parte que nos pueda servir, pero no hay que dejar, que también pueden causar algunas otras. Y bueno, noticias como estas, como de hoy, ¿no? Que tenemos aquí, que es que tenemos 16 casos de sarampión en el estado, esto es en Chihuahua, ¿no?
Yo no sé si sea cierto o no, yo nada más lo bajé de una noticia de internet. No tenemos datos claros de la Secretaría de Salud, no están actualizados, nos llegan siempre un poco después, ¿no? Porque hay que, van atrasados los sistemas de recolección de datos. Entonces no sabemos qué tan cierto es esto. Sin embargo, pues ya empieza a circular de que hay 16 casos más en Chihuahua del virus de sarampión. Por otro lado, bueno, antes de terminar, me gustaría aclarar alguna de las dudas que está por ahí. Esta vacuna de sarampión se produce en células en cultivo, células, me parece que son células Vero, que son células de origen humano. Entonces, cuando tú atenúas o creces un virus atenuado en cultivo celular, utilizas antibiótico precisamente para que no se te vaya a contaminar el cultivo y demás. Y después de ahí se toman todos estos virus, se hacen circulaciones del virus para ver cuántas partículas infecciosas hay. Después de eso se hace una purificación por diferentes métodos, pero de tal manera que el virus no pierda su infectividad. Pero pueden llegar a tener trazas de algunos antibióticos como la neomicina, y es por eso que cuando alguien es alérgico a ese tipo de antibióticos, pues hay que informarle, aunque es realmente ínfima la cantidad que pueda llegar a tener ahorita en este momento, según las regulaciones de antibióticos. La otra, la alergia al huevo tiene que ver con las vacunas de influenza. ¿Por qué? Porque esas se crecen en huevo embrionado. Y se hace exactamente lo mismo. Nosotros infectamos los huevos embrionados, crece el virus, se saca del líquido alantoideo, que es la clara del huevo, se purifica a partir de ahí, pero se ha visto que puede llevar trazas de albúmina o albúmina del huevo. Y esta es una proteína muy inmunogénica. Entonces, sí puede haber alergia al huevo. Entonces, realmente la vacuna, dependiendo de dónde se produzca, va a ser en las recomendaciones que podamos dar en cuanto a las alergias que puedan generar. Ahora bien, en el caso de vacunar adultos, no está contraindicado salvo en las embarazadas, y esto es porque lleva rubiola. El sarampión como tal sí puede haber infección en el neonato, bueno, no en el nonato, perdón, en el feto, pero en la rubiola sí puede infectar y causar malformaciones. Entonces no es recomendable en ningún momento del embarazo dar una vacuna atenuada, al menos no de estos tres virus, ni de parotiditis, ni de rubiola, ni de sarampión. Pero una vez que pasa el periodo este, del embarazo, por supuesto que se puede poner. Y en el caso de la parotiditis, se quitó de la vacuna de adultos porque en las seroencuestas o digamos, cuando a alguien le hacen, sí, le preguntan si ya les dio papera, pues aunque no te haya dado, resulta que ya te dio, ¿no? O sea, tienes anticuerpos. Entonces, la mayoría de los adultos ya tenemos anticuerpos independientemente de la vacuna, y entonces consideraron que era un virus que no requería estar en las vacunas de adultos, ¿no? Entonces, porque la mayoría, o si no es que el 99% ya tendrá anticuerpos contra este virus, entonces no es necesario, y pues en las vacunas se busca optimizar y optimizar recursos. Entonces, por eso ya después de los 6 años se considera que la mayoría de la población tiene anticuerpos contra parotiditis, y pues ya no es necesario vacunar. Así como que en la vacuna de influenza, pues ya también se anda quitando el influenza B, porque ya no hay casos de influenza B, al menos de la cepa Yacamá, ¿no? Entonces tenemos que ya han cambiado muchas cosas, y que este, pues esto depende mucho del seguimiento epidemiológico que le demos, ¿no? Pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Hola, doctora, un segundito, nada más deme chancecito de activar el chat. ¿Qué tal? Buenas noches. El chat ya se encuentra activo. Ok, el chat se encuentra activo. Doctora Vanessa, muchísimas gracias. Excelente ponencia.
Yo creo que hace falta un curso en MedScience sobre justamente todo el tema de vacunas y todo esto, que sería muy padre, ¿no? No sé qué opine usted. No, pues opinamos igual. De hecho, ya lo estamos por ahí armando, ahí con el doctor Uriel, Excelente. en donde vamos a explicar paso a pasito cómo se hacen las vacunas, para qué sirven, por qué algunas recomendaciones en cuáles etapas sí, en cuáles etapas no, y las vacunas que hay disponible para el humano, ¿no? Y que a veces no sabemos ni siquiera que existen, cada cuándo se tienen que aplicar. Ahora, yo creo que la vacunología como tal es una ciencia bien bonita, pero hay que saber inmunología. O sea, no es poner una proteína por ponerla, ni vacunarte cada 5 días, ni... En COVID hemos visto cada desastre, o sea, con eso de que me pongo una, me pongo otra, que eso estaba bien, o sea, digo, el punto era vacunarse en ese momento, pero ahorita todavía me preguntan, me tengo que poner la de COVID, o sea, ya llevas 6, ¿no? Ya hay que Claro, parar, ¿no? Hay que parar los extremos son malos, ¿no? Y también muchas mamás que me preguntan, oye, tengo que reforzar a mi hijo, pues dependiendo, ¿no? Hay que ver los esquemas. Yo creo que ahorita es un momento clave y yo creo que ustedes lo podrán ver. Tenemos casos de tosferina, por Dios, o sea, tosferina que hace mucho tiempo tampoco era un problema. Ahorita, por lo menos aquí donde estoy yo en Morelos, tenemos 16 casos de tosferina de bebés. Y dices tú, pero ¿por qué pasa esto? Esquemas incompletos, ¿ok? A la mamá se le olvidó ponerle la de los 2 meses, la de los 4 meses y la de los 6 meses, ¿no? Entonces tenemos un bebé que tiene tosferina a estas alturas. Cuando hay una vacuna que lo previene y que además que es accesible, ¿no? Pero justo con la pandemia se vino una desregulación, o sea, la cantidad de niños ahorita de 6 años, de 5 años con esquemas incompletos es preocupante. Entonces, ¿qué sí, hay que hacer? Pues corregir esa situación. Entonces tenemos que empezar a completar esos esquemas porque las vacunas funcionan, ¿ok? Si le falta la de o sea, si no le puse los tres que eran de difteria, tosferina y tétanos, hay que ponerlo. Si me falta ok. de sarampión, si mi hijo ya tiene 10 años y me faltó la de los 6 años, póntela. No pasa nada. O sea, no pasa más que le vas a reforzar la misma sistema inmune. Las vacunas no saben si tú tienes 10 años, 20 años, 30 años, o sea, en realidad van a estimular al sistema. Justo en el chat se encuentran preguntas sobre eso, sobre hasta qué edad se puede colocar la vacuna doble viral y la de varicela. La de varicela está, o sea, mira, yo lo que les digo, ¿ya te dio? ¿Sabes si te dio? No, no sé. Póntela. O sea, la varicela son 2 dosis, realmente no está en el cuadro básico, la de varicela se tiene que comprar, no es barata, pero realmente se ha visto que es una vacuna que protege bastante bien contra la enfermedad y sobre todo con alguna complicación que pueda tener la varicela, al igual que la de hepatitis A, es una vacuna que no está en el cuadro básico. Entonces, yo creo que si no sabes si la tiene y tienes la posibilidad de ponerte, póntela. O sea, de verdad no te va a hacer Claro, daño. O sea, no es, o sea, tener anticuerpos contra algo no te va a causar un daño colateral, ¿no? En ese momento. Ahora, si me dices, por ejemplo, la del dengue, ¿no? Que por eso necesitamos el curso, porque ahí sí yo te diría, ¿ya te dio dengue? No, entonces no te lo pongo. O sea, ¿por qué? Porque ahí necesitas que ok, ya te haya dado dengue para poderte dar una vacuna, porque si no puede haber alguna enfermedad mediada por anticuerpos, que es otro rollo, pero que es una complicación de vacunar a personas que no tienen anticuerpos. Entonces, sí, cada vacuna tiene su chiste, pero mira, por ejemplo, la de fiebre amarilla. Es la mejor vacuna que se ha diseñado en todo el mundo y la que con mayor protección. Una dosis te protege de por vida. ¿Quién se las debe de poner? Obviamente nosotros que no estamos en una zona endémica, pues no nos la van a poner, ¿no? Y además ni la necesitamos. Pero si vas a viajar a Brasil, pues sí, póntelo. O sea, es como, de verdad, las inmunizaciones, siempre y cuando sean en el esquema que está recomendado, vale la pena. Al igual que el claro. HPV, o sea, la de papiloma, me preguntan mucho, ay, es que mi hija no se la pusieron a los 11 años, ¿se la puedo poner a los 15? Por supuesto. O sea, sí se la puedes poner, ¿no? O es que yo tengo niño hombre.
no se la debo de poner. No, sí, se la debes de poner porque también se infectan y es el vector, digamos, ¿no? Del papiloma. Y si tú atacas en otros países así, vacunan niños y niñas, porque el problema es, o sea, no es que le den nada más a las mujeres hay un mayor Ok. riesgo de cáncer, pero no hay una contraindicación de que, ay, que es por niño le va a pasar algo. No, al contrario, le vas a dar todos esos anticuerpos, toda esa protección contra enfermedad, verrugas genitales, lo vas a proteger de cáncer de pene, de cáncer de garganta, de un montón de papilomas ahora con la Gardasil 9, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas que desconocemos a fondo de las recomendaciones que escuchamos, ¿no? De, no, es que esa no se, o típico que te dicen, no, yo no me vacuno de influenza porque me da influenza, ¿no? O sea, no, es que siempre me va muy mal con esa vacuna, me da influenza, la vacuna de influenza no da influenza, ¿no? Ni siquiera es un virus, es recombinante, ¿no? Sí, justo. Ah, es que ese es otro curso, pero sí lo vamos a dar. Dice, ¿cuántos dosis de TPV? Ya hay muchos Excelente. estudios que nos dicen que una sola. Pero bueno, luego lo platicamos eso en otra sesión de vacunas. Excelente, doctora. Perfecto, pues entonces, pues el chat lleno de felicitaciones, doctora. Ah, muchas Y gracias. vamos a leer una pregunta para pasar asistencia con los alumnos. Dice, doctora, para los adolescentes, ¿cuál sería la vacuna que debe de recomendarse y no está en el cuadro básico? Y hepatitis A, varicela y HPV para los niños. Ok, Esas no están en el cuadro básico. ¿Ok? Ah, y zóster para los mayores de 50 años. ok, perfecto. Eh, Tenemos otra pregunta. Para los niños con esquemas incompletos de vacunas, independientemente de la edad, ¿es necesario completar las dosis faltantes? Sí, sí, siempre. O sea, sí, sí, siempre hay que tener la, esa, ¿no? Las vacunas, los esquemas lo mejor posible, ¿no? Además, dependiendo ahora sí que este, de la vacuna que haya comprado nuestro gobierno, porque, por ejemplo, de rotavirus hay una que es de 2 dosis, hay otra que es de 3 dosis. Entonces, dependiendo cuál hayan puesto en un inicio, pues es el esquema, ¿no? Si fueron, Ok, si fueron, por ejemplo, si fue Rotary, pues son 2 dosis, si fue Rotatec, son 3. O sea, hay que ver, siempre fijarnos qué vacuna están poniendo, ¿eh? Y eso yo creo que es algo una práctica que ha sido difícil, porque luego se enojan, ¿eh? O sea, cuando se van a vacunar y preguntan, oye, ¿me puedes enseñar el frasquito? O sea, parece que les estás diciendo ¿no? Que por qué les quieres ver que te estaba muriendo, ¿no? Y tú, pues porque quiero ver, ¿no? Y bueno, ya sí hemos visto que ha habido como algunas cosas raras, ¿no? De eso, porque por ejemplo la caducidad, ¿no? O sea, dices, oye, pero como que caducó ayer, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces siempre, sí, digo, yo sé que la mayoría del manejo que lleva sector salud es muy bueno, o sea, te podría decir este, que es así, pero pues siempre hay como que casos. Por ahí vi, sí, hay casos de influenza B, sí, pero creo que hay dos cepas de influenza B, y la que ya se ha visto que casi no hay en el mundo es la de Yacamata, o ¿cómo se llama? Sí, Yamagata, perdón, es la que quieren quitar ya del esquema de vacunación, y va a seguir estando la Victoria, que es la que está infectando. ok, Es lo que te digo, por ejemplo, sí, la B tiene dos grupos que tienen dos, que tienen. Entonces, esto claro. cuando uno, a mí también me sorprendió cuando dijeron que queremos quitar el grupo B, pero no está todo el grupo B. O sea, esa cepa que ya tiene muchos años que no circula y que dicen, a ver, pues, ¿para qué la seguimos dejando si no está? Entonces, mejor vamos a incluir alguna otra que esté circulante y que pueda causar cuadros graves, ¿no? Pero es por eso, sí, a lo mejor me referí mal de que la querían quitar toda, no, solamente esa cepa. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar en espera del curso porque creo que sí es necesario tomar el curso.
Entonces vamos a estar en espera. Igual estén atentos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Med Scientific en Instagram y en YouTube. Pueden igual ver todas las grabaciones de las sesiones académicas. A continuación vamos a pasar el link de asistencia. Ya saben que si gustan constancia, hasta el final del link viene una pregunta de si gustan constancia, ponen que sí y nosotros nos comunicamos por medio de correo electrónico y por medio de WhatsApp. Y sin más por el momento, muchísimas gracias a todos los asistentes, doctora Vane, doctora Kenia, muchas gracias por asistir el día de hoy y por ser nuestros Muchísimas gracias, ponentes. ¿eh? Sí, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Bye.